Hola, ¿cómo están, gente? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video aquí en su canal Acuariofilia TV. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los temas más importantes a considerar a la hora de tener peces, el estrés en dichos animales. El día de hoy sabrán cómo saber si un pez está estresado y las posibles soluciones a ese estrés. El estrés en los peces puede desencadenar muchos problemas, desde enfermedades hasta incluso la muerte del pez. Pero, ¿cómo sabemos si un pez está estresado? La primera y más notoria señal es la actividad del pez, es decir, cuánto está nadando, porque también hay peces que son más tranquilos que otros. Un ejemplo, vean aquí los escalares, están nadando lentamente de un lado a otro, a diferencia de los arcoíris que pueden ser más rápidos. La segunda y también muy clara señal es cómo come el pez. Si un pez pierde las ganas de comer, puede ser señal de el estrés. Si los peces comen rápido o comen de una manera normal, siéntete tranquilo porque ni están enfermos ni están estresados. Otra de las principales señales son la coloración de los peces y también la composición de sus aletas. Cuando un pez está estresado, su sistema inmunológico tiende a ser más débil, por lo que no puede mantener su color y tampoco puede mantener sus aletas bien firmes. Hay casos en los que a los peces se les llegan a caer las aletas por ese estrés que están sufriendo. Por eso es muy importante siempre checar a los peces, ver su color, ver cómo comen y checar cuál es su actividad en el acuario, qué tal nadan. Ya vimos las señales de un pez estresado, pero ¿qué provoca ese estrés? La principal razón es la calidad del agua, hablando en parámetros, ya sea pH, dureza, los parámetros de amoníaco, nitrito, nitrato e incluso el cloro. Por esa razón es muy importante siempre mantener los parámetros, principalmente el pH, porque el pH es el que más estresa a los peces cuando se sale del rango ideal. Por ejemplo, si tenemos un pez que vaya de rango de pH de 6 hasta 8, podemos tenerlo incluso en un pH de 7 y ahí se va a sentir cómodo. Otra razón podría ser la iluminación del acuario. Esto sucede principalmente cuando la luz es muy alta o cuando es de un color que no debería de ser. Cuando la luz en la pecera es muy alta, los peces se arrinconan en un lugar porque como es muy alta la luz, no pueden ni siquiera ver hacia dónde van. Y también tenemos el ejemplo de la luz azul en peces que son neones, como por ejemplo los transgénicos. Eso es muy malo porque cuando le ponen luz azul, los peces sienten como oscuridad al mismo tiempo que necesitan estar despiertos. Entonces, al ver la luz que sea azul, se sienten muy incómodos. Y esto es lo que puede desencadenar el estrés. Y otro factor que es muy importante es el espacio físico adentro de la pecera, es decir, que no se tenga sobrepoblación. Cuando una pecera está sobrepoblada, los peces no tienen el espacio que necesitarían para nadar. Y hay veces en las que incluso los peces quieren ir por un lado, pero otro pez ya está por ahí. Entonces hay veces en lo que los peces llegan incluso a chocar entre ellos y eso les hace sentir encerrados, cosa que igual desencadena el estrés. Lo mismo pasaría con un humano. Si lo encierran en un cuarto de 1,5 m por 1,5 m, se sentiría encerrado y tendría un montón de ganas de salir,
y pues obviamente se estresaría. Y ahora, ya sé que mis peces están estresados, pero a ver, ¿cómo lo soluciono? Pues en el mercado hay sin fin de productos que pueden ayudar a quitar el estrés en los peces. Como aquí en este canal tenemos menos presupuesto, aquí estamos utilizando el Pentabiocar, que aquí en las especificaciones dice protege a los peces de estrés. Ahí no se nota, ahí está. En cada cambio de agua podemos utilizar este aditamento y aparte de que va a eliminar el estrés, metales pesados y cloro en el agua, también va a neutralizar el agua. ¿Qué quiere decir? Que va a poner el pH en una zona neutra para que los peces estén en un pH neutro y por lo mismo no se estresen. Aquí matamos dos pájaros de un tiro. Ahora que si lo queremos hacer de forma más natural, podemos utilizar la hoja de almendro, que es una solución al estrés porque tiene propiedades que liberan el estrés en los peces para que no lo tengan y aparte también nos va a neutralizar el agua para que igual estén en un pH neutro y no se estresen. Lo único que sí no hace, no quita el cloro. También como extra es muy importante checar la temperatura a la que están sus acuarios, porque cuando un pez está en una temperatura más alta de lo que debe de estar o más baja, se estresa también demasiado. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido. Este será todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que sobre todo les haya informado. Ya saben que si fue así, márquenlo con un me gusta. También suscríbanse al canal para que tengan acceso a mucha más información de este hobby. Ahora sí yo me despido, espero verlos en la siguiente ocasión. Adiós.